Jeffreyton Longren nació el 3 de mayo de 1950 en Independence, Missouri, Estados Unidos, y falleció el 24 de octubre de 2006 a causa de una inyección letal en la prisión de Lucasville, Ohio, igualmente en Estados Unidos. A lo largo de su vida tuvo dos ocupaciones principales. La primera fue ser uno de los guías de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una iglesia a la cual la familia de Longren le era bastante devota, y la segunda ocupación fue ser el líder de su propia secta o de su propia religión que él había creado. Por su parte, el padre de Longren era una persona bastante estricta y muchas veces lo violentaba. Esto causó una brecha la cual afectó su salud emocional y por lo tanto su estabilidad. Por otra parte, no se sabe sobre su madre, sin embargo, sí se sabe que su familia era una familia bastante religiosa, la cual estaba muy involucrada con la comunidad mormona y por lo tanto le era bastante devota. Bueno, durante su infancia, Longren se empezó a interesar por el liderazgo espiritual y también por la religión. Años más tarde entró a la Universidad Central de Missouri y ahí fue donde completó los estudios en teología y donde empezó a iniciarse en el liderazgo hacia la comunidad mormona. Después ahí empezó a conocer a una chica la cual se llamaba Alice, quien posteriormente se convertiría en su esposa años más tarde. Años después, él empezó a trabajar en el templo de Kirtland, un lugar más que sagrado para la comunidad mormona, especialmente para la comunidad de la iglesia a la cual la familia de Longren le era muy allegada. Sin embargo, años después, en la década de 1980, fue expulsado y acusado de malversación de fondos, también de críticas hacia la autoridad y de críticas hacia los propios principios y creencias de la comunidad en la cual fue criado. Ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que las ideas de Longren ya diferían de las de la comunidad en la que él fue creado. Pero no hay que descartar estas ideas, ya que estas serían la base para que él creara su propia religión en la que él se autoproclamó la autoridad más grande, el líder espiritual. Y claramente también influyó en su familia, los incluyó a todos los miembros de su familia, a Alice, a sus hijos, y también poco a poco fueron llegando personas quienes se iban a considerar seguidores y quienes iban a creer y asegurar que las interpretaciones de la Biblia de Longren eran correctas. Hablando de enfermedades. No hay un registro oficial de que Jeff Longren haya tenido alguna enfermedad física grave. Sin embargo, se ha especulado de que pudo haber tenido algún trastorno de la personalidad, debido a su comportamiento narcisista, a su necesidad de control y a su capacidad impecable de manipulación. Trastorno de personalidad narcisista, creencia en su superioridad, falta de empatía y necesidad de control sobre los demás. Trastorno de personalidad antisocial, falta de remordimiento sobre sus crímenes y necesidad de admiración, manipulación y desprecio por las normas sociales. Delirios mesiánicos, creía que tenía una conexión especial con Dios y la usaba para justificar los asesinatos de los Avery. Evento detonante de la conducta psicopática, la expulsión de la iglesia, las dificultades familiares y la necesidad de poder y control pudieron haber actuado como el detonante de la conducta psicopática de Longren. Estos factores crearon sentimientos de inferioridad y de necesidad de poder que posteriormente llevaron a Longren a crear un culto y posteriormente cometer asesinatos como una forma de reafirmar su poder sobre los demás. Cronología de asesinatos cometidos. En 1987 a 1988, formación del culto en Cleveland, Ohio. Jeffrey Longren se separa de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, RLDS, y forma su propio culto religioso. La familia Berry, conformada por 5 integrantes, Jerry, Denise y sus 3 hijas, Rebecca, Karen y Trina, se unen al culto. Longren empieza a considerar a la familia Berry como indigna porque no donaban suficiente dinero ni seguían sus enseñanzas con suficiente devoción. Abril 17 de 1999, el asesinato de la familia Berry. Longren y varios seguidores llevan a la familia Berry a un búnker de su propiedad con la excusa de una reunión espiritual. Los matan uno por uno con disparos en la cabeza y se tiran en una fosa común dentro del búnker. Enero 3 de 1990, descubrimiento de los cuerpos.
Después de que un ex miembro del culto denunciara las actividades del grupo y la policía investigara, se encuentran los cuerpos enterrados en la granja de Lungray. Mayo de 1990, arresto de Lungray y sus seguidores. La familia huyen a Missouri, pero son capturados. Varios miembros de su culto también son arrestados, incluyendo a su esposa Alice y su hijo Devon. Ejecución. 1990 al 2006, juicio y ejecución. Lungray es condenado a muerte en 1990 y tras varios intentos de apelación es ejecutado por una inyección letal el 24 de octubre del 2006 en la prisión de Lucasville, Ohio. Fue capturado en 1990 después de que un miembro de su culto diera aviso a las autoridades de que había sucedido este asesinato de la familia Avery en Missouri, Estados Unidos, dándole como veredicto culpable de asesinato de primer grado. Este también se llevó a cabo en 1990 en Ohio, Estados Unidos, donde fue acusado de asesinato de primer grado a los 5 miembros de la familia Avery. En el juicio se mostró evidencia de que algunos integrantes de su culto fueron manipulados para que creyeran que el sacrificio de los Avery era a voluntad de Dios. En su defensa intentó argumentar que tenía trastornos mentales, lo cual no se sostuvo, lo que decía que él tuvo pleno conocimiento de sus actos. Su condena fue en pena de muerte por inyección letal en 1990, mientras que algunos miembros de su culto y su esposa solamente estuvieron años en prisión.